Es un gusto saludarlos a todos a todos desde Argentina y en particular, obviamente, a los que participan de este congreso y compartir con ustedes mis estudios. Esta investigación que voy a presentarles, o mejor dicho, el resumen de la investigación que voy a presentarles, surge producto de un recorrido por la interpretación teológica y la historia eclesiástica y social. La consulta se centró en conocer de qué forma se influenciaron mutuamente, principalmente en cuanto a la valoración de la mujer. Titulé el tema, como ustedes pueden apreciar en pantalla, Mujer más desvalorización eclesiástica igual desigualdad social. Desde mediados del siglo XX comenzaron a publicarse gran cantidad de estudios sobre la mujer con los aportes de varias disciplinas. Estos tienen orientaciones y enfoques diversos e incluso dispares. Algunos promueven una mejora para la mujer, otros desean mantener un criterio de desvalorización. Dada la amplitud del tema y lo escaso del tiempo, eh, vamos a proceder a hacer un breve resumen y repaso. Esta ponencia trata entonces brevemente los resultados de una revisión bibliográfica más extensa que será publicada en un futuro. Tiene el interés de responder cómo se fueron modificando históricamente los conceptos del cristianismo primitivo, que había contribuido a liberar a la mujer de la opresión. Entonces empecé por revisar la interpretación histórica de pasajes bíblicos, continué con los relatos historiográficos eh, que llegan desde la antigüedad. Estos son en su mayoría producto de hombres. No obstante, hay registros documentales, epigráficos e incluso arqueológicos que muestran que en los inicios del cristianismo o de la iglesia primitiva, la mujer tenía una participación activa y había sido empoderada en el ámbito privado y público por causa del Evangelio. La iglesia primitiva fue en esa forma, podríamos decir, contracultural en su praxis al valorar a la mujer y promover la igualdad en la recepción de la gracia divina. Entre los siglos II al V, la iglesia cristiana comenzó a oscilar positiva y negativamente en su apoyo a la mujer. Para ello recurrió a tergiversar la interpretación de pasajes bíblicos para adecuarlos a una postura tristemente desvalorativa de la mujer, que entonces, con el correr del tiempo, se observó que resultó vencedora la postura que trajo desprecio a la mujer en los siguientes siglos. Esto trastocó los conceptos antropológicos bíblicos, en los conceptos de valor, de pecado, de justicia y otros más, que incluso afectó los niveles social, cultural y religioso. No es incorrecto decir que la desvalorización de la mujer en el ámbito eclesiástico hunde sus raíces ideológicas en conceptos y prácticas religiosas. Seguidamente vamos a presentar brevemente los resultados de la revisión teológica, bíblica y de la historia eclesiástica comparado con la historia general para verificar la influencia existente entre ambos. Empecemos con Cristo, los apóstoles y la praxis eclesiástica del siglo I. Los relatos de los evangelios presentan a Cristo valorizando a la mujer al atender sus necesidades de salud, sus inquietudes como madre e incluso aceptando su liderazgo en evangelismo. Los apóstoles continuaron esta línea de trato similar al de Cristo. A pesar de eso, con el transcurso del tiempo y los cambios generacionales, se fueron introduciendo en la iglesia conceptos ajenos al evangelio predicado originalmente, que poco a poco fueron pervirtiendo sus doctrinas y prácticas amparados en interpretaciones sesgadas de textos bíblicos. La evidencia histórica muestra que los efectos liberadores de las palabras inclusivas de Jesús, su resurrección y el Pentecostés, y el de realizar reuniones privadas en hogares que eran considerados los lugares de influencia de las mujeres, abrió la puerta para que éstas pudieran ejercer sus dones en un contexto de igualdad de género en la vida y el testimonio de la iglesia temprana. Hablemos entonces de la demostración de que hay mujeres líderes en la iglesia primitiva. La reunión de la iglesia primitiva en casas privadas, dijimos ya, eran consideradas el marco de acción de las mujeres. Hizo esto que el liderazgo administrativo se encontrara en manos de lo que atendían
el liderazgo doméstico ejercido mayormente por mujeres. Pues para ese tiempo las corporaciones o sociedades cristianas no eran legales. Esto hizo más fácil para las mujeres que estaban acostumbradas a ejercer autoridad llegar a ser patronas y funcionar como protectoras, anfitrionas y alojadoras de líderes eclesiásticos, porque algunas eran ricas, educadas y tenían un alto estatus social en sus comunidades, como aquellas, por ejemplo, que sustentaron el ministerio de Cristo y sus apóstoles. La administración centralizada de las propiedades corporativas comunitarias no aparecieron hasta el siglo III. La práctica de la Iglesia cristiana primitiva incluía el liderazgo de la mujer como apóstol, anciana y otros cargos, pero esto se desvirtuó al introducirse conceptos sobre una práctica no bíblica denominada ordenación. El concepto místico de ordenación surge de continuar la línea de autoridad jerárquica de la Iglesia Católica Romana, que hizo de este reconocimiento un poder que el hombre le otorga a otro. Y de esa forma, el hombre empodera al hombre con la facultad de decidir a quién se le concede el don del espíritu. Y lógica e irónicamente, el hombre se atrevió a ponerse por encima de Dios. Las iglesias cristianas en general se sumaron a la tradición de categorizaciones de la Iglesia Católica. Fue así que en algunas comunidades cristianas aún surgen inquietudes respecto de si la mujer puede ejercer algún liderazgo en la Iglesia. En cuanto a Sudamérica, podemos decir que al comienzo del siglo XX la influencia religiosa y cultural en Sudamérica destacó los roles de la mujer como madre y compañera de su esposo. Así lo afirmaban las enseñanzas de la Iglesia Católica, a la que pertenecía la mayoría de la población cristiana del continente. A esto se sumaban los énfasis científicos de esos años en sus abordajes que asignaban importancia a la mujer como madre, cuidadora de los hijos. Desde los políticos se destacaba el rol de la mujer en la formación de los ciudadanos varones futuros. Los grupos progresistas hablaban de la mujer como esposa y compañera, que cuidaba del hogar y del descanso del varón. Estos conceptos también se encuentran presentes en la literatura evangélica. En todo este conjunto de voces fue imponiéndose y aceptándose el modelo de padre proveedor y madre ama de casa que fue propagado por el catolicismo conservador, el liberalismo político del Estado, el cientificismo de la medicina moderna, el asentamiento de conceptos evolucionistas, el materialismo socialista, entre otros. Esto encontró eco en las prácticas eclesiásticas de las denominaciones cristianas que iban surgiendo en el continente sudamericano. Los roles diferentes que debían ocupar hombres y mujeres seguían estando presentes y marcados por ideologías religiosas y sociales. No obstante, el impulso que generaron las misioneras provenientes de otros continentes al insertarse en el continente latinoamericano, en el contexto latinoamericano del continente, permitió mayores espacios de participación de la mujer en la sociedad. Y con su evangelización produjeron también cambios sociales en pro de la modernización y el progreso de las mujeres. Los espacios propiciados por las misioneras fueron desapareciendo con el liderazgo de las mujeres locales para las décadas posteriores a 1920. Pasaron de buscar influir en la sociedad a solo restringir su influencia en el ámbito eclesiástico. Fue difícil desarraigar de la mentalidad latinoamericana los conceptos tradicionales que se apegaban a restringir la influencia de la mujer solo al hogar. Volvieron así a un discurso conservador y dejaron de tener un rol protagónico en la sociedad por varias décadas. La escasa participación a la que accedían las mujeres a los estudios teológicos dificultaban más la revisión de hermenéuticas, que no hacían justicia a lo expresado completamente en el texto bíblico. Cuando se propició el acceso paulatino de la mujer a la educación, esta continuó mostrando los sesgos de influencia del concepto de roles de hombres y mujeres, y seguían su curso en los estilos patriarcales que marcaban la cultura. En el ámbito eclesiástico, los cursos teológicos y ministeriales eran para los varones. En otras disciplinas fue escasa la posibilidad de ingreso de la mujer, ya que el acceso de las mujeres a la educación pública, ya sea primaria, terciaria y universitaria, se centró entre fines del siglo XIX y principios del XX. Por ejemplo, la laicidad de la enseñanza pública, el trabajo femenino extrafamiliar asalariado y la educación secundaria de las mujeres
trajo varios problemas acuciantes para la Iglesia Católica. Aún actualmente, el acceso a la educación y la inserción laboral forma parte de luchas por la desigualdad de condiciones con sus pares masculinos. Hablemos un poco del efecto o el impacto del sincretismo político, social, cultural y religioso en el cristianismo. Los registros históricos muestran la forma en que la Iglesia cristiana primitiva sufrió cambios doctrinales sustanciales debido al sincretismo político, social, cultural y religioso. Estos mayormente surgen después de los primeros 2 siglos de intensa persecución a los cristianos. Algunos cambios sustanciales, voy a dar algunos ejemplos, fueron los siguientes. El cambio del liderazgo eclesiástico, que provocó una división entre un sacerdocio de pretensiones que no eran bíblicas y un laicado. Otra cuestión fue la modificación del día de adoración bíblico sábado por el domingo debido a la permisividad de la intromisión del Estado en la Iglesia. Otros cambios vinieron de la mano de los conceptos sobre el estado de los muertos, la incorporación de íconos e imágenes y de otros elementos con la idea de atraer a quienes venían del paganismo. Esto muestra que la Iglesia del primer siglo no es la misma a la de los siglos siguientes. La interpretación que se hizo de las prácticas de los apóstoles y los escritos bíblicos fue paulatinamente deslizando la Iglesia hacia un sincretismo con base en idearios de todo tipo. Los conceptos sobre las mujeres no quedaron al margen de estos siglos, como ya se ha visto anteriormente. El sincretismo que desvirtuó al cristianismo hizo que se desconociera con el tiempo, tanto interna como externamente a la Iglesia, el valor de los conceptos cristianos y sus doctrinas, es decir, la Biblia como fundamento de fe y el Evangelio, para adscribirse a tradiciones eclesiásticas no bíblicas. Diversas organizaciones religiosas contribuyeron a la construcción y desarrollo de epistemologías con un contexto histórico y estructuras organizacionales que moldearon la aceptación del conocimiento transmitido por el Evangelio cristiano. Se hace necesaria una deconstrucción del cristianismo actual y una reconstrucción para volver a las raíces en la praxis del cristianismo primitivo. Como resumen, podemos decir que las prácticas de cualquier ámbito de la sociedad surgen por respaldos ideológicos. Estas ideologías se modifican, ajustan o pervierten en el transcurso de la praxis. Esto ha sido así a lo largo de todos los siglos y trajo diferentes tipos de opresión a nivel social, cultural, político y religioso. Los cambios generacionales son otro factor que repercute en la interpretación de las praxis y sus ideologías de base. La opresión a la mujer ha sido discutida en diferentes ámbitos y es penoso que en el ámbito religioso quienes se dicen seguidores de Cristo hayan dejado de lado el trasfondo con que él mismo inició su ministerio registrado en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, los versos 18 y 19, donde él habla de que vino a liberar de la opresión. Los registros bíblicos y de la historia eclesiástica dan cuenta de cómo se produjo la desvalorización de la mujer en ese ámbito. La falta de reconocimiento eclesiástico del liderazgo y dones del espíritu en la mujer se ha secretizado con la desvalorización de la mujer en todos los niveles de la sociedad. De esta forma se fueron fortaleciendo conceptos de desigualdad y de superioridad de los hombres sobre las mujeres con pretendidos avales científicos que tenían miradas sesgadas culturalmente de las áreas de estudio de salud y psicología en los siglos XIX y XX. Es decir, la ciencia, la cultura y la religión se sumaron en la desvalorización y desigualdad de la mujer. Esto hizo que la mujer sufriera menosprecio en diferentes ámbitos cotidiano y comunitario. A pesar de las luchas por mejorar la condición de la mujer desde los siglos XIX al actual, aún queda camino por recorrer, dado que la influencia religiosa pesa en el trasfondo ideológico de las personas. Al respecto, se puede decir que es penoso que la Iglesia no sea la que lidere estos cambios sociales y culturales a favor de deshacer la opresión de la mujer. La religión cristiana, lamentablemente, durante su historia, al sincretizarse con ideologías políticas, sociales y culturales, dejó los conceptos
fundacionales originales para sumarse como referente en la promoción de prácticas de desigualdad de género. La pérdida de identidad de la Iglesia cristiana impidió que fuera una influencia para revertir el maltrato de la mujer. Repito esto último. La pérdida de identidad de la Iglesia cristiana impidió que fuera una influencia para revertir el maltrato de la mujer.